Imaginen por un momento que algunas de las palabras más profundas jamás pronunciadas por Jesús estuvieran ocultas, enterradas y prohibidas durante siglos. Música, no porque carecieran de verdad, sino porque su verdad era demasiado poderosa. ¿Qué pasaría si les dijera que la iglesia primitiva no temía a los herejes, sino al despertar del alma individual? Ese texto secreto, el libro de Santiago, también conocido como el Apócrifo de Santiago, fue silenciado porque se atrevió a revelar el mayor secreto de todos: que la chispa divina no reside en templos ni instituciones, sino dentro de ti. Piénsalo. ¿Por qué una iglesia, supuestamente fundada en la verdad, suprimiría las enseñanzas de su maestro? ¿Por qué el Vaticano, guardián del conocimiento sagrado, optaría por ocultar ciertas escrituras a la humanidad? ¿Podría ser que estos textos, en lugar de amenazar la fe, amenazaran el control? Hoy descubriremos la historia de un evangelio oculto, uno que transmite mensajes tan radicales y transformadores que podrían haber cambiado los cimientos mismos del cristianismo tal como lo conocemos. Y la revelación más impactante de todas, la del final, podría cambiar para siempre tu comprensión de las palabras de Jesús. Antes de continuar, si buscas la verdad más allá del dogma, si alguna vez has sentido que la espiritualidad es más profunda de lo que la religión organizada te permite ver, suscríbete a este canal, dale a me gusta, comparte este video y comparte tus ideas en los comentarios, porque lo que estamos a punto de descubrir no solo desafiará la historia oficial, sino que despertará algo ancestral en tu interior. La revelación final que alcanzaremos al final de este video es la más poderosa de todas. El libro de Santiago fue descubierto en Egipto en 1945 como parte de la famosa Biblioteca de Nag Hammadi, una colección de textos enterrados durante casi 2000 años. Estos escritos pertenecen a los místicos cristianos primitivos, a menudo etiquetados por la Iglesia como gnósticos. Pero gnóstico simplemente significa alguien que sabe, alguien que busca la experiencia directa de lo divino, en lugar de la obediencia ciega a la autoridad. Estos no eran rebeldes contra Cristo, sino buscadores de la misma verdad que Él encarnaba. Sin embargo, sus voces fueron silenciadas, sus textos quemados y sus seguidores tildados de herejes, y entre esos escritos prohibidos se encontraba este misterioso libro de Santiago. En este texto, Santiago, conocido como el hermano de Jesús, recibe enseñanzas secretas directamente de Cristo resucitado. Pero lo que lo hace tan controvertido no es solo lo que Jesús dice, sino lo que pide. No exige sumisión, llama a un despertar. Él les dice a sus discípulos que no esperen la salvación de lo alto, sino que se conviertan en la encarnación viviente de la verdad. El Jesús del libro de Santiago no es un salvador distante, es un maestro de resurrección interior, que guía a la humanidad hacia el autoconocimiento y la libertad espiritual. Este mensaje impactó en el corazón de la religión institucional. Si lo divino está en ti, entonces ningún sacerdote, ningún obispo, ninguna estructura tiene poder sobre tu alma. Y esa era la idea más peligrosa de todas. Detengámonos aquí y reflexionemos. ¿Qué pasaría si cada creyente comprendiera que el cielo no es un lugar al que vamos, sino un estado que despertamos dentro de nosotros mismos? ¿Cómo se habría desarrollado la historia si la Iglesia hubiera abrazado esta comprensión radical en lugar de enterrarla bajo siglos de doctrina? Habría evolucionado la humanidad más rápido espiritual, moral y conscientemente. Historiadores como Ella Peel, una erudita de la Universidad de Princeton y autora de los Evangelios, gnósticos, argumenta que la supresión de estos textos no pretendía proteger la fe, sino consolidar la autoridad. Señala que el cristianismo primitivo era increíblemente diverso, repleto de tradiciones, maestros e interpretaciones místicas. Pero a medida que la Iglesia crecía en poder, necesitaba unidad, estructura y control. El camino místico que enfatizaba la experiencia directa con Dios se percibía como una amenaza. Por lo tanto, fue eliminado. ¿Pero por qué entre tantos evangelios perdidos destaca el libro de Santiago? Porque se atreve a presentar a Jesús como un maestro de sabiduría oculta, alguien que habla no con parábolas para las masas, sino con la pura verdad para los que han despertado. En él,
Jesús le dice a Santiago que el mundo material es efímero, que quienes buscan la vida eterna deben trascender la ilusión y que la salvación reside en el conocimiento, no en la creencia. Este no era un mensaje para controlar, era un mensaje para liberar. Y quizás por eso el Vaticano ha evitado durante tanto tiempo reconocer este evangelio. Su mensaje amenaza no solo el dogma, sino a la misma jerarquía que afirma hablar en nombre de Dios. La Iglesia no teme las palabras de Cristo, sino el poder de quienes las comprenden. Así pues, al adentrarnos en este evangelio olvidado, debemos preguntarnos qué es la verdad. ¿Es lo que está escrito en las Escrituras canonizadas o lo que sé? Susurra en el silencio de nuestra propia conciencia. El libro de Santiago nos llama a buscar, a cuestionar y a despertar. Y a medida que avanzamos, descubre las palabras exactas que Jesús pronunció en secreto, las enseñanzas que podrían haber transformado el cristianismo en un camino de libertad espiritual, en lugar de obediencia, porque lo que Jesús le reveló a Santiago no era para unos pocos, era para todos los que están listos para despertar. El libro de Santiago comienza con una escena misteriosa. Los discípulos están reunidos, aún luchando por comprender el significado de la crucifixión y la resurrección. De repente, Jesús resucitado aparece ante ellos, no como una figura distante de adoración, sino como un radiante maestro de sabiduría. Su mensaje es urgente, profundo y diferente a todo lo que se encuentra en los evangelios oficiales. Les dice, no se dejen engañar por los que gobiernan el mundo ni por los que los gobiernan. Estas palabras por sí solas tenían un tono revolucionario, pues desafiaban los fundamentos mismos de la autoridad terrenal, política, religiosa y espiritual. Piensen bien en lo que esto significa. Jesús no solo predicaba la moral, apuntaba hacia la liberación de la ilusión. Quería que sus seguidores vieran a través del velo del control, ya fuera impuesto por reyes, sacerdotes o sistemas de creencias. Les decía que despertaran, que se llenaran de luz, para que la oscuridad ya no pudiera esclavizarlos. En un mundo construido sobre la jerarquía, el miedo y la obediencia, este era un llamado a la libertad interior que no podía ser tolerado por quienes pretendían gobernar en su nombre. Eruditos como Marvin Meyer y Bartman han señalado que este texto revela una faceta muy diferente del cristianismo primitivo, una que no se centraba en el pecado ni en el castigo, sino en la iluminación y el despertar. Jesús habla aquí como un guía que recuerda a la humanidad que el camino hacia lo divino no está fuera de uno mismo. Le dice a Santiago, sé mejor que yo, sé como yo, que es como si dijera, no me adores, sé lo que yo soy. Este fue el mensaje más radical imaginable, uno que convirtió a los seguidores en iguales, a los siervos en hijos y a los creyentes en co-creadores de la verdad divina. Ahora, imaginen cómo les habría sonado este mensaje a los primeros padres de la Iglesia, quienes luchaban por unificar la doctrina y la autoridad. ¿Cómo podían mantener el control sobre una población que creía que la salvación no provenía de la Iglesia, sino de su propia conciencia? La respuesta era simple, no podían. Así que estos escritos fueron declarados herejía, ocultados y condenados al olvido. Pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Las arenas de Egipto preservaron lo que el fuego y el decreto intentaron destruir. El libro de Santiago también revela una profunda enseñanza sobre el sufrimiento y la transformación. Música. Jesús le dice a Santiago que quienes buscan la verdad deben pasar por pruebas no como castigo, sino como iniciación. Dice, llénense de amor, no teman a la carne ni a quienes la matan. Esto refleja sus palabras en los evangelios canónicos. Sin embargo, aquí el significado es más profundo. La verdadera resurrección ocurre en el interior mediante el autoconocimiento y la valentía. El cuerpo puede perecer, pero el alma despierta trasciende todas las fronteras. Piensa en esto en tu propia vida. ¿Cuántas veces has enfrentado pruebas que parecían insoportables solo para darte cuenta después de que te llevaron al crecimiento y la conciencia? ¿Será que lo que llamamos sufrimiento es en realidad la alquimia del alma? Música. Este evangelio oculto sugiere precisamente eso, que el dolor,
La duda y la pérdida no son maldiciones, sino oportunidades sagradas para despertar la chispa divina dentro de nosotros. Y quizás aquí reside el peligro. Un ser humano que comprende que lleva en sí la esencia de Dios se vuelve inmanejable. No necesita intermediarios para alcanzar lo divino. Solo necesita silencio, reflexión y valentía. Jesús les dice a sus discípulos que el Padre no es un ser distante que observa desde el cielo, sino la presencia viva que respira en toda la creación. Reconocer esa presencia en uno mismo es descubrir el reino de los cielos aquí y ahora, en este preciso instante. Pregúntate esto: ¿qué pasaría si la mayor mentira jamás dicha fuera que estás separado de Dios? Que debes obedecer, conformarte y someterte para alcanzar la luz, cuando en realidad la luz siempre ha estado dentro de ti. El libro de Santiago nos recuerda que el despertar no es rebelión contra Dios, es la comprensión de que nunca has estado separado de Él. En este punto, el texto se vuelve aún más misterioso. Jesús advierte a sus discípulos que surgirán falsos maestros que distorsionarán su mensaje para obtener poder. Dice que quienes comprenden sus palabras deben guardarlas cuidadosamente, no porque sean secretos destinados a excluir a otros, sino porque la humanidad aún no estaba preparada para ellos. Le dice a Santiago: has oído y entendido. Serás llamado el que está despierto. Esta única línea evoca todas las tradiciones místicas a lo largo del tiempo, desde el Buda despierto en Oriente hasta el adepto iluminado de las escuelas herméticas de Alejandría. ¿Qué es el despertar entonces? Es el momento en que te das cuenta de que el cielo y la tierra no son dos reinos, sino un solo campo continuo de conciencia. Es el momento en que ya no buscas a Dios fuera de ti, sino que lo descubres en la quietud de tu propio ser. Y esta comprensión, este conocimiento interior sagrado, es precisamente lo que más temen las instituciones del poder. No olvidemos que este evangelio se escribió en el mismo período en que el Imperio Romano y la Iglesia emergente comenzaron a fusionar la autoridad política y espiritual. Siglos después, el Concilio de Nica formalizaría qué enseñanzas eran divinas y cuáles heréticas. Quienes se atrevieron a hablar de una unión directa con lo divino sin sacerdote ni templo fueron tildados de enemigos. El libro de Santiago no fue simplemente suprimido, fue borrado de la memoria, sellado tras los muros de archivos prohibidos. Pero hoy, al resurgir estos textos, se nos invita de nuevo a escuchar las palabras sin filtro de Jesús, esas que no llaman a la obediencia, sino a la transformación. Y como veremos en la siguiente parte, las palabras más peligrosas que pronunció no fueron contra Roma ni contra la Iglesia, sino contra la ilusión de la impotencia de la humanidad. Porque en los versículos ocultos de este evangelio, Jesús revela el secreto de la inmortalidad, no como vida sin muerte, sino como consciencia más allá de la decadencia. En los pasajes ocultos del libro de Santiago, encontramos un diálogo sin precedentes en las escrituras canónicas. Jesús mira a sus discípulos a los ojos y les dice: recuerden lo que les he dicho. El reino no está en el cielo ni en el mar, sino dentro de ti y a tu alrededor. Estas palabras resuenan a través de los siglos, llamando a cualquiera que se atreva a escuchar más allá de la superficie de la religión. Son las palabras más peligrosas jamás pronunciadas, porque eliminan la necesidad de intermediarios y revelan la verdad sagrada de la divinidad humana. Imaginen el peso de esas palabras en un mundo donde la fe estaba controlada por sacerdotes y imperios. Decir que el reino de Dios existe en cada persona era declarar independencia espiritual, proclamar que ninguna iglesia, ninguna jerarquía, ningún poder podía separarlos de la fuente divina. No era rebelión contra Dios, era rebelión contra quienes afirmaban poseerlo. El Jesús que habla en el libro de Santiago no es la figura pasiva de la fe convencional, es un ser luminoso de sabiduría que insta a sus seguidores a verse como co-creadores de la realidad. Les dice: sean buscadores hasta que encuentren. Cuando encuentren, se sentirán turbados. Cuando se sientan turbados, se maravillarán y reinarán sobre todo. Este es el lenguaje de la iniciación. Describe el viaje místico del alma desde la ignorancia al cuestionamiento,
desde la confusión al despertar y, finalmente, a la iluminación. Detengámonos y preguntémonos por qué estas palabras se considerarían peligrosas. Porque eliminan el miedo. Una persona que ya no teme al infierno, al castigo ni a la ira divina, no puede ser esclavizada por la culpa. Viven del amor de la conciencia de la verdad. Una persona así no es fácil de gobernar ni manipular. Las instituciones construidas sobre el miedo pierden su poder en el momento en que el alma despierta a su propia luz. Esta idea del despertar interior corre paralela a la sabiduría hermética del antiguo Egipto, donde a los buscadores se les enseñaba que como es arriba es abajo, como es adentro, música es afuera. También refleja las palabras de Platón, quien habló de recordar el conocimiento divino mediante el autodescubrimiento. El libro de Santiago encaja perfectamente en este antiguo linaje de la iluminación, una tradición donde la chispa divina, dentro de cada persona, es el camino a la salvación. Sin embargo, la Iglesia no podía permitirlo. Para preservar su autoridad, construyó una teología de la dependencia. En lugar de enseñar a la gente a despertar, les enseñó a esperar, a creer, a obedecer y a esperar la salvación después de la muerte. El camino místico fue reemplazado por el ritual. El templo del corazón fue reemplazado por catedrales de piedra. Sin embargo, bajo todo esto, las palabras prohibidas de Jesús sobrevivieron como brasas bajo las cenizas, esperando que el viento de la verdad las reavivara. El texto continúa con un intercambio asombroso. Santiago le pregunta a Jesús por qué habla con enigmas, y Jesús responde que el corazón de este pueblo se ha embotado. Han cerrado los ojos para no ver. Es como si previera que su mensaje sería malinterpretado incluso por quienes lo amaban. Les advierte que el mundo rechazará la verdad porque exige transformación. Despertar es morir a la ilusión, y la humanidad, temerosa de perder su comodidad, se aferra a la falsedad. Piensa en esto en tu propia vida. ¿Con qué frecuencia evitamos la verdad porque amenaza nuestra sensación de control o seguridad? ¿Cuántas veces silenciamos nuestra voz interior porque nos llama al cambio? La misma lucha que enfrentaron los discípulos hace 2000 años aún vive en nosotros hoy. El libro de Santiago nos recuerda que el despertar no es una idea abstracta. Es un proceso vivo que comienza en el momento en que nos atrevemos a ver. En una de las secciones más profundas, Jesús le dice a Santiago que la verdadera vida nace de comprender la naturaleza de la muerte. Dice, quien se conoce a sí mismo no probará la muerte. Esta afirmación ha recibido diversas interpretaciones. Algunos lo toman literalmente. Otros lo ven como un símbolo, pero la esencia es clara. La inmortalidad no es la continuación del cuerpo, es el despertar de la conciencia eterna interior. Cuando te das cuenta de que no eres el cuerpo ni la mente, sino la conciencia que lo sustenta, la muerte pierde su poder sobre ti. Esta enseñanza refleja una vez más las antiguas tradiciones iniciáticas, en los misterios de Eleusis en Egipto y posteriormente en la filosofía hermética. Los iniciados eran enterrados y resucitados simbólicamente para simbolizar la muerte de la ignorancia y el nacimiento de la iluminación. El libro de Santiago transmite la misma corriente de sabiduría. Jesús no promete el paraíso en otro mundo. Ofrece transformación en este. Sin embargo, es fácil comprender por qué estas palabras eran temidas. Un ser humano que ya no teme a la muerte, que ya no ve la separación entre Dios y su yo, se vuelve incontrolable. Ve a través de las ilusiones del poder, el dinero y la autoridad. Vive desde el centro de la conciencia divina misma. Para el imperio y la iglesia, esa era la persona más peligrosa de todas. Eruditos modernos como John Lewis Bentley Layton han enfatizado que el apócrifo de Santiago representa un puente entre el misticismo judío, la filosofía griega y la espiritualidad cristiana primitiva. Es un mapa de transformación que muestra cómo la conciencia divina puede despertar en el ser humano. Y ese mapa fue guardado porque convertía a cada alma humana en un Cristo potencial. Pregúntate esto: ¿cómo sería el mundo si todas las personas comprendieran esto? Si a los niños se les enseñara a no temer a Dios, sino a descubrirlo en su interior. Si la oración no fuera pedir ayuda, sino comunión con la presencia infinita que respira en todas las cosas, ¿seguiríamos teniendo guerras,
¿Divisiones y odio en nombre de la religión? Las respuestas se esconden en el mismo secreto que el Vaticano una vez intentó borrar. Que la enseñanza fundamental de Jesús no fue la sumisión, sino la realización. Y al adentrarnos en la parte final de este viaje, descubriremos la revelación más prohibida de todas. El mensaje que no solo redefine quién fue Jesús, sino también quién eres tú en realidad. Porque el verdadero peligro del libro de Santiago nunca residió en sus palabras. El peligro residía en lo que sucedería si la humanidad llegara a comprenderlas de verdad. La revelación final del libro de Santiago llega cuando Jesús se prepara para separarse una vez más de sus discípulos. Su voz, llena de compasión y a la vez de urgencia, transmite un mensaje que trasciende el tiempo mismo. Les dice: han oído la verdad, consérvenla en su interior. No me construyan templos, porque lo que construyan se derrumbará. En cambio, levantemos el templo de nuestro corazón, porque allí habito. Esas palabras por sí solas contienen la esencia de por qué se prohibió este evangelio. Toda la estructura de la religión organizada, sus catedrales, sus rituales, su jerarquía, depende de la idea de que Dios vive en otro lugar. Pero Jesús, en este evangelio oculto, declara que el único santuario verdadero está en el interior. Cuando dice: levantad el templo de vuestro corazón, señala la presencia divina que no existe en ninguna iglesia, sino en el alma despierta. Ahora deténganse y reflexionen sobre ello. Durante siglos, a la humanidad se le ha enseñado a mirar hacia arriba, a orar a un cielo lejano, a buscar la salvación a través de una autoridad externa. Pero ¿y si el verdadero mensaje de Jesús fuera que el reino no se alcanza, sino que se recuerda? ¿Y si lo divino no es algo que debemos ganar, sino algo que ya somos? Esta comprensión es la llave que abre las puertas de la libertad espiritual. Y es precisamente esta clave la que el Vaticano decidió ocultar. A medida que se desarrolla la escena, Santiago cae de rodillas abrumado por lo que ha oído. Jesús le dice: sé fuerte por dentro, porque quienes despierten encontrarán oposición. Serás odiado por revelar lo oculto, pero dichosos los que perseveran. Estas palabras son proféticas, resuenan a lo largo de la historia, reflejando a los innumerables buscadores, místicos y visionarios que fueron perseguidos por portar la misma llama de la verdad. Desde los gnósticos de Alejandría hasta los místicos de la Europa medieval, desde Giordano Bruno hasta Meister Eckhart, la historia se repite. Quienes enseñan que Dios está en el interior son silenciados, por quienes se benefician de mantenerlo alejado, y sin embargo la luz siempre regresa. No importa cuántos pergaminos se quemen o prohíban, no importa cuántas voces se silencien, la verdad resurge, porque la verdad no pertenece a ninguna religión, pertenece a la conciencia misma. El libro de Santiago sobrevivió no porque lo preservara el poder, sino porque lo preservó el espíritu. Esperó pacientemente, oculto en las arenas del desierto, el día en que la humanidad estuviera lista de nuevo para escuchar. Pregúntate ahora, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para aceptar una visión de Jesús no como una figura de sumisión, sino como un maestro de liberación? Podemos comprender que el Cristo del que habló no se limitaba a su propia persona, sino que es una presencia viva que despierta en toda la humanidad. El peligro de este evangelio no es que niegue a Jesús, sino que revela que estamos destinados a ser como Él, no por imitación, sino por realización. Esto es la herejía suprema, la única verdad que deshace las cadenas del miedo. Cada uno de nosotros es hijo de la misma fuente divina, capaz de despertar la misma luz, vivir la misma verdad y manifestar el mismo amor. Cuando Jesús le dice a Santiago: sé mejor que yo, sé como yo, no expresa arrogancia, está pasando la antorcha de la iluminación. Dice que la misión de Cristo nunca fue ser adorado. Música debía continuar. Teólogos modernos que han estudiado las escrituras gnósticas, como Karen King, de Elaine Pell y Bentley Layton, coinciden en que estos textos presentan a Jesús como un revelador de la conciencia divina, no un gobernante que exige obediencia, sino un espejo que nos muestra quiénes somos realmente. La supresión de tales enseñanzas no fue accidental, fue estratégica para controlar a las personas. Hay que hacerles creer que son impotentes. Para liberarlas,
Hay que recordarles su divinidad interior. El libro de Santiago hace precisamente eso. Entonces, ¿cuál es el mensaje más peligroso de Jesús que el Vaticano intentó ocultar? Es este: tú y el Padre sois uno. Que la luz que él portaba arde por igual en todos. Que ninguna iglesia, ninguna autoridad, ningún dogma puede interponerse entre tú y la fuente divina que te creó. Que el cielo no es una recompensa por la obediencia, sino el estado natural de un alma despierta. Cuando se comprende esta verdad, todo cambia. Las guerras libradas en nombre de Dios pierden su justificación. El miedo a la muerte se disuelve. La necesidad de control se derrumba. La humanidad ya no se erige como pecadores, implorando misericordia, sino como seres conscientes, capaces de amor, sabiduría y creación. Este es el evangelio que pudo haber transformado el mundo, y precisamente por eso fue silenciado, pero ahora, siglos después, ha regresado no como un arma, sino como un espejo. Nos refleja lo que la religión ha olvidado, que la espiritualidad no se trata de separación, se trata de unidad. Lo divino no está fuera de nuestro alcance. Respira en cada latido, brilla en cada acto de compasión, susurra en cada instante de conciencia. Así que al concluir este viaje, recordemos la promesa de Santiago. Bienaventurados los que despiertan, porque ya han entrado en el reino. Esas palabras nunca fueron dirigidas a un solo discípulo. Fueron dirigidas a todos los que están listos para ver. Si estas enseñanzas resuenan contigo, si sientes esa chispa de reconocimiento en lo profundo de tu ser, entonces quizás ya hayas comenzado a despertar, porque el verdadero evangelio de Jesús nunca se trató de creer, se trató de recordar. Y ha llegado el momento de que la humanidad recuerde. El libro oculto ha vuelto a hablar. Su mensaje fue prohibido, no por falso, sino por verdadero. Y ahora esa verdad está en tus manos. Lo que hagas con ella, esa es la verdadera revelación. Gracias por leer.